Muy buenas tardes. Damos inicio a una nueva sesión de tutoría procesal civil. Hoy veremos el tema de las tercerías. En un sentido amplio, tercería es el procedimiento por el cual interviene un extraño al juicio invocando derechos incompatibles con los de las partes, terceros excluyentes, derechos independientes a los de las partes, terceros independientes o derechos armónicos con lo de las partes, terceros coadyuvantes. En un sentido restringido, en cambio, la tercería es la intervención de un extraño en el juicio ejecutivo invocando los derechos que señala la ley. En todas las tercerías actúa el tercero como demandante y el ejecutante y el ejecutado como demandados. Las tercerías son demandas y por ende deben cumplir con todos los requisitos de las demandas propiamente tal que establece el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 518 del Código señala, en el juicio ejecutivo solo son admisibles las tercerías cuando el reclamante pretende alguno de los derechos que indica. En consecuencia, en el juicio ejecutivo no cabe la intervención de terceros excluyentes, terceros independientes o terceros coadyuvantes. En cuanto a las clases de tercería que reconoce nuestra legislación, encontramos la tercería de dominio, la tercería de posesión, la tercería de prelación, la tercería de pago y por último la tercería sobre otros derechos, a los que se refieren los artículos 519 y 520 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 519 hace referencia a la exclusión del embargo y nos indica lo siguiente: se substanciará en la forma establecida para las tercerías de dominio la oposición que se funde en el derecho del comunero sobre la cosa embargada. Se tramitará como incidente la reclamación del ejecutado para que se excluya del embargo alguno de los bienes a que se refiere el artículo 545. Por su parte, el artículo 520, que es referente a los derechos que puede hacer valer el ejecutado, nos indica lo siguiente: podrán también ventilarse conforme al procedimiento de las tercerías los derechos que haga valer el ejecutado, invocando una calidad diversa de aquella en que se le ejecuta. Tales serían, por ejemplo, los casos siguientes. Primero, el del heredero, a quien se ejecute en este carácter para el pago de las deudas hereditarias o testamentarias de otra persona cuya herencia no haya aceptado. Segundo, el que, sucediendo por derecho de representación, ha repudiado la herencia de la persona a quien representa y es perseguido por el acreedor de ésta. Tercero, el del heredero que reclame del embargo de sus bienes propios efectuando por acción de acreedores hereditarios o testamentarios que hayan hecho valer el beneficio de separación de que trata el título 12º del libro tercero del Código Civil y no traten de pagarse del saldo a que se refiere el artículo 1383 del Código Civil. El mismo procedimiento se sujetará a la oposición cuando se deduzca por los acreedores personales del heredero. En cuarto lugar, el del heredero beneficiario cuyos bienes personales sean embargados por deudas de herencia cuando esté ejerciendo judicialmente algunos de los derechos que conceden los artículos 1261 a 1263, inclusive del Código Civil. El ejecutado podrá, sin embargo, hacer valer su derecho en estos casos por medio de la excepción que corresponda contra la acción ejecutiva, si a ello ha lugar. En cuanto a la clasificación que se indicó, vamos a indicar algunos aspectos relevantes de la tercería de dominio. Lo cierto es que la tercería de dominio es aquella en que interviene un extraño al juicio ejecutivo pretendiendo dominio sobre los bienes que fueron embargados.
¿Cuál es la finalidad de esta tercería? La finalidad es que se reconozca al tercerista el dominio de los bienes que han sido embargados y que por ello se excluyan del embargo, pues el ejecutado puede no ser dueño de los bienes. Ahora, respecto a su tramitación, lo cierto es que la tercería de dominio se tramita en cuadernos separados para los trámites del juicio ordinario, pero sin los escritos de réplica y de dúplica, esto de acuerdo a lo que indica el artículo 521 del CPC. La tercería de dominio, ha dicho la jurisprudencia, es un procedimiento distinto al del juicio ejecutivo. Respecto al artículo 521, que bien se nombraba, podemos indicar lo siguiente. Este artículo hace referencia a la tramitación propia de las tercerías y indica lo que voy a indicar a continuación. La tercería de dominio se seguirá en ramos separados, con el ejecutante y el ejecutado, por los trámites del juicio ordinario, pero sin escrito de réplica y de dúplica. Las tercerías de posesión, de prelación y de pago se tramitarán como incidente. Así las cosas, en cuanto a la oportunidad de presentación o de interposición de esta tercería, tenemos que la tercería de dominio va a poder presentarse desde el momento del embargo y hasta que los bienes embargados no hayan sido transferidos al adquirente o al rematante, pues si así ha sucedido, el tercerista deberá iniciar una acción de carácter reivindicatorio. En todo caso, valga decir, el tercerista tiene los mismos derechos que el deudor en cuanto a subsistir el embargo por dinero, salvo que se trate de una especie o cuerpo cierto, materia de la ejecución. Esto de acuerdo a los artículos 521 y 457 del CPC. Así las cosas, vale refrendar que el tercerista entonces tendrá la misma facultad, la facultad entonces de sustitución del embargo por dinero. Ahora bien, en cuanto a los efectos de la interposición de la tercería en la tramitación del juicio ejecutivo, para determinar estos efectos va a ser preciso, antes que todo, distinguir entre cuaderno principal y cuaderno de apremio. Si estamos en el marco del cuaderno principal, lo cierto es que la interposición de la tercería no va a suspender nunca la tramitación de este cuaderno, por cuanto el tercerista no le van a importar los resultados de la acción ejecutiva, pues a él únicamente le compete o le interesa que se excluyan los bienes del embargo, los bienes que él reclama como suyos. Esto de acuerdo al artículo 522, inciso primero. El artículo 522 inciso primero, nos indica lo siguiente y hace referencia a la suspensión del procedimiento ejecutivo. El inciso primero indica, la interposición de una tercería no suspenderá en caso alguno el procedimiento ejecutivo. Dicho lo anterior, podemos indicar que la interposición de la tercería, si lo llevásemos al plano de los recursos, tendría un efecto de carácter devolutivo, pues no suspendería, en este caso, la tramitación del cuaderno principal. Ahora bien, en cuanto al plano del cuaderno de apremio, aquí la regla general es que tampoco la interposición de una tercería va a suspender la tramitación de este cuaderno. Ahora bien, tenemos una excepción. La excepción es referente a la interposición de la tercería de dominio, en donde se suspende la tramitación del cuaderno de apremio, cuando ella se apoya en un instrumento público otorgado con anterioridad a la presentación de la demanda ejecutiva. Esta excepción se encuentra consagrada en el artículo 523 del CPC. Artículo 523 referente a la inadmisibilidad de oficio de la tercería de dominio y que nos indica lo siguiente. Artículo 523. No se dará curso a la tercería de dominio si no contiene las enunciaciones que indica el artículo 254.
El artículo 254, si bien lo recuerdas, es el artículo que hace referencia a los requisitos del escrito de la demanda. Ni se suspenderá por su interposición el procedimiento de apremio, salvo que se apoye en instrumento público otorgado con anterioridad a la fecha de la presentación de la demanda ejecutiva. En los demás casos, el remate se llevará a cabo entendiéndose que la subasta recaerá sobre los derechos que el deudor tenga o pretenda tener sobre la cosa embargada. Las resoluciones que se dicten son apelables y la apelación se concederá en el efecto devolutivo. Dicho lo anterior, la única excepción en donde podrá suspenderse la tramitación del cuaderno de apremio en el marco de la interposición de la tercería de dominio es cuando el tercerista aporta al juicio, en este caso, una prueba de carácter contundente. ¿Cuál es esta prueba? Esta prueba es un instrumento público que puede ser una escritura pública, por ejemplo, y que da plena fe, cuya fecha, cuyo otorgamiento sea previo a la fecha de interposición de la demanda ejecutiva. Esa va a ser la única excepción en donde se va a suspender la tramitación del cuaderno de apremio de acuerdo al artículo 523 del Código de Procedimiento Civil. Así las cosas, si se han embargado bienes no comprendidos en la tercería, el procedimiento de apremio va a seguir sin restricción respecto a esos bienes. Esto lo dice el artículo 526. Ejemplo, si tengo A, B y C y mi tercería hace referencia solamente a A y consta además el tercerista aporta al juicio este instrumento público de fecha previa, lo cierto es que el cuaderno de apremio se va a suspender solamente respecto de los bienes que involucren la petición del tercerista. Respecto a todo lo demás va a continuar su curso. En efecto, cuando la tercería no suspende la tramitación del cuaderno de apremio, el remate se efectúa y se entiende que él recae sobre los derechos que el deudor pueda tener sobre los bienes embargados. Ahora bien, cambiando de tema, avanzando un poco en la materia, tenemos la tercería de posición. Y la tercería de posesión es aquella en que interviene un extraño en el juicio ejecutivo pretendiendo ser poseedor sobre los bienes que están embargados. Respecto a su tramitación, la tramitación de la tercería de posesión, a diferencia de la tercería de dominio, es por medio de la regla de los incidentes. La tercería de posesión va a tener una tramitación de carácter incidental, lo que no significa que lo sea, pues es un juicio de carácter independiente entre el tercerista y el ejecutante y el ejecutado, de acuerdo al artículo 521. Ahora bien, respecto a la oportunidad para poder presentar esta tercería, lo cierto es que la tercería de posesión va a poder presentarse desde el momento del embargo y hasta que los bienes embargados no hayan sido transferidos al adquirente o al rematante. El tercerista va a tener los mismos derechos que el deudor en cuanto a sustituir el embargo por dinero, salvo que se trate de la especie o cuerpo cierto materia de la ejecución, de acuerdo a los artículos 521, inciso segundo y 457 del Código. Avanzando en la temática, tenemos la materia de los efectos de la interposición de la tercería en la tramitación del juicio ejecutivo. Aquí para poder dilucidar los efectos es menester distinguir entre el cuaderno principal o cuaderno ejecutivo y el cuaderno de apremio. El cuaderno principal eh, parte donde la interposición de la tercería no suspende nunca la tramitación del cuaderno. Esto ya lo dijimos en cuanto a los efectos propiamente tal. Ahora bien, respecto al cuaderno de apremio, dijimos que la regla general tampoco involucra la suspensión de la tramitación, salvo, como lo habíamos dicho, en la hipótesis del artículo 523 que hace referencia a esta existencia de un instrumento público de fecha previa a la fecha de la demanda. Así, por excepción,
la interposición de la tercería de posesión. Suspende la tramitación del cuaderno de apremio cuando se van a acompañar antecedentes que constituyan a lo menos una presunción grave de la posesión que se invoca. Esto se encuentra en el artículo 522 del Código, que ya revisamos en la tercería de dominio. Así, si se han embargado bienes no comprendidos en la tercería, el procedimiento de apremio va a seguir sin restricción respecto de ellos, de acuerdo al artículo 526. En cuanto a la clasificación que habíamos antedicho en un comienzo de esta cápsula, encontrábamos en tercera posición a la tercería de prelación. La tercería de prelación es aquella en que interviene un extraño al juicio, pretendiendo derecho para ser pagado de forma preferente al ejecutante. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es la de obtener un pago de carácter preferente sobre el ejecutante con el producto de los bienes que fueron embargados en razón de tenerse un crédito preferencial. Ejemplo, la hipoteca. Esto tiene mucho que ver con el tema de la prelación de créditos que se ve en materia de obligaciones. En cuanto a su tramitación, la tercería de prelación, al igual que la tercería de posesión, se tramita como un incidente. Pero una vez más hay que dejar claro, no es que sea un incidente propiamente tal, sino que este es un juicio independiente entre el tercerista, el ejecutante y el ejecutado, de acuerdo al artículo 521. Ahora bien, en cuanto a la oportunidad para poder presentarla, la tercería de prelación va a poder presentarse desde la interposición de la demanda ejecutiva y hasta que se pague al ejecutante. Aquí hay un margen mucho más amplio que en las tercerías ya indicadas. A su respecto, en cuanto a los efectos de la interposición de la tercería en la tramitación del juicio ejecutivo, lo cierto es que la interposición de la tercería de prelación no va a suspender los trámites del cuaderno principal ni tampoco del cuaderno de apremio. El cuaderno de apremio en este caso continúa hasta que quede terminada la realización completa de los bienes embargados y una vez verificado el remate, el tribunal va a mandar a consignar su producto hasta que se falle la tercería. Esto de acuerdo al artículo 525 del CPC. Ahora bien, si la tercería es acogida, se va a pagar al tercerista con preferencia, al ejecutante y el saldo, si lo hay, va a tener que ir a este. Y si la tercería no es rechazada, si la tercería, perdón, es rechazada, se va a pagar al ejecutante. Pero si no hay otros bienes del deudor, se paga al ejecutante y al tercerista en forma proporcional, de acuerdo al artículo 527. Avanzando en la temática, encontramos la tercería de pago. En cuanto a su clasificación, como tal, tenemos que la tercería de pago es aquella en que interviene un extraño en el juicio ejecutivo, pretendiendo derecho para poder concurrir en el pago con el ejecutante a falta de otros bienes del deudor. Respecto a su finalidad, concurrir con el ejecutante al pago de los bienes embargados porque el deudor carece de otros bienes. Ello es posible, pues el embargo por sí solo no confiere ninguna preferencia al acreedor que lo logra. Tanto es así que pueden haber distintos acreedores con distintos tipos de crédito, distintas clases de crédito, y aquí viene asomando una temática muy particular que tiene que ver con la purga de la hipoteca, que no será tratada en este ítem ni en esta cápsula, pero que va en estricta relación con que muchas veces aquel ejecutante que saca los bienes a remate no tiene el mejor crédito de todos, sino que hay otros eh, que tienen créditos de mejor eh, categoría que el que lo obtiene. Dicho eso, se les va a pagar a ellos con preferencia.
En cuanto a su tramitación, la tercería se va a tramitar como incidente, al igual que las anteriores. Y una vez más se deja bien en claro que no significa que sea un incidente, sino que es un juicio independiente que se le da la tramitación de este procedimiento. Aquí el tercerista va a tener que invocar un título ejecutivo y va a tener que probar que el ejecutante no tiene preferencia alguna para el pago y que el deudor carece de otros bienes. Esto se encuentra consagrado en el artículo 527 del Código de Procedimiento Civil. Respecto al peso de la prueba acerca de la carencia de otros bienes del deudor, la jurisprudencia ha sostenido que es el tercerista quien debe probar tal circunstancia, sin que deba ser oído en sus alegaciones de que se trata de la prueba de hechos negativos y que por ello estaría revalidando del peso o carga de la prueba, cuestión que es cierta y efectiva en cuanto no puede obligarse a la parte que se limita a negar los hechos aducidos, por la contraria, a presentar pruebas en apoyo a su negación. En cuanto a la oportunidad de presentación de la tercería de pago, la tercería de pago va a poder presentarse desde la interposición de la demanda ejecutiva y hasta que se pague al ejecutante. Ahora bien, en cuanto a los efectos de interposición de la tercería en la tramitación del juicio ejecutivo, la interposición de la tercería de pago no va a suspender la tramitación del cuaderno principal ni tampoco la tramitación del cuaderno de apremio. El cuaderno de apremio entonces va a continuar hasta que quede terminada la ejecución y la realización de los bienes embargados y verificando una vez el remate, el tribunal manda a consignar su producto hasta que se falle la tercería, de acuerdo al artículo 525. Así las cosas, tenemos dos hipótesis. Si la tercería es acogida, se pagará al ejecutante y al tercerista en proporción a sus créditos. A contrario censo, si la tercería es rechazada, el ejecutante se paga libremente. Por último, vamos a revisar las tercerías sobre otros derechos, pero de manera muy extractada. Así las cosas, además de las tercerías que ya analizamos, existen otros derechos que un tercero puede hacer valer en el juicio ejecutivo. Estos derechos son, por ejemplo, el derecho del comunero sobre la cosa embargada y el derecho del ejecutado invocando una calidad diversa a aquella en que se ejecuta. Así las cosas, respecto al primer punto, podemos abocarnos a lo que indica el artículo 519. Y lo cierto es que esta tercería va a tener lugar cuando la cosa embargada no pertenece en su totalidad al deudor por hallarse éste en comunidad con otros. Ejemplo, se embarga un inmueble, pero este inmueble está al nombre de una comunidad. Y lo cierto es que el ejecutado es comunero de esta comunidad y por tanto la totalidad de los derechos que hacen el dominio del inmueble no le pertenecen, sino que él es dueño, él tiene el dominio solamente de una porción de los derechos totales. La segunda hipótesis es respecto al derecho del ejecutado, invocando una calidad diversa a aquella en la que se ejecuta. Esto se encuentra consagrado en el artículo 520. Y aquí pueden ventilarse como tercerías los derechos que haga valer el ejecutado, invocando una calidad diversa de aquella en que se le ejecuta.